Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Malaquías capítulo 1. Dios ama a su pueblo. Te invito a orar. Querido, eterno y bondadoso Dios, gracias te damos, Señor, por el amor que nos profesas constantemente, proveyendo todas aquellas cosas que necesitamos para nuestra existencia. Te pedimos en este momento que nos acompañes en el estudio de tu palabra, que tú seas nuestro maestro, nuestro guía, que podamos entender el mensaje del libro de Malaquías y aplicarlo a nuestra vida espiritual. Gracias por todo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando miramos el libro de Nehemías, describe que probablemente fue la última gran reforma entre los judíos. Con celo característico, Nehemías se dedicó a purificar a la iglesia de sus días. Su reforma fue dramática. En realidad se nos dice que como respuesta el pueblo y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Nehemías capítulo 13, versículo 12. Es interesante que la fidelidad en los diezmos acompañó la reforma. Pero por el tono del libro de Malaquías es evidente el egoísmo que entró otra vez en el corazón de los sacerdotes y del pueblo por igual. Comenzaron a descuidar los servicios del templo y sus responsabilidades religiosas. Como resultado, llegaron nuevamente a su nivel bajo en su relación con Dios. La primera sección de este capítulo 1 de Malaquías son los versículos 1 al 5. Es la profecía contra Edom. Versículo 1. Profecía, palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Este es un pronunciamiento o un oráculo de parte de Dios y le era impuesta la carga a Malaquías de impartir el mensaje para que Israel no olvidara las lecciones del pasado. Versículos 2 y 3. Yo os he amado, dice Jehová, pero vosotros dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Sin embargo, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad a los chacales del desierto. Hay varios elementos que quisiera resaltar de este pasaje. Número 1. Comienza diciendo, yo os he amado. El gran privilegio de Israel como el pueblo amado de Dios se presenta de manera enfática al establecerse una comparación entre la nación escogida. Este pueblo había visto en toda su historia la mano poderosa de Dios guiando a su pueblo. En segundo lugar, pero la reacción del pueblo fue de indiferencia a Dios preguntando, ¿en qué nos amaste? En estos pasajes, 6 de los 8 negaciones del pueblo indiferente comienza con la expresión ¿en qué? Aquí el pueblo manifiesta la actitud de justicia propia de la gente de los días de Malaquías. En este pasaje, ¿en qué nos amaste? Es una respuesta con aspereza, pasando por alto todo lo que Dios había hecho por Israel desde el tiempo en que Abraham salió de Ur. En tercer lugar, el Señor dice, sin embargo, amé a Jacob. De manera incondicional e independiente de cualquier consideración del mérito humano, Dios eligió a Jacob y sus descendientes para que convirtieran en herederos de la promesa. Dios los eligió por amor. En cuarto lugar dice, a Esaú aborrecí. Estos eran hermanos mellizos, tenían la misma herencia y procedían del mismo ambiente. Pero el Señor les explica a los judíos el favor divino que prodigó a Israel. Sabemos que Jacob tenía una inclinación a lo espiritual, y debido a que Jacob tenía esa inclinación y la clase de fe que salva el alma y amaba las cosas de Dios,
sus pecados fueron perdonados y disfrutó del favor y comunión de Dios. En cambio, Esaú era mundano, profano, sin deseo ni amor por las cosas divinas, por lo que el favor divino no pudo alcanzarlo. Quinto lugar, habla de tierra de desolación, donde viven los chacales. Al parecer, cuando los israelitas retornaron del cautiverio, volvieron a cultivar la tierra y restauraron a Jerusalén. En cambio, los edomitas no hicieron algo similar para reparar la desolación y destrucción causado por los babilonios. Así que el país de Edom fue abandonado para que vagaran por el territorio de las bestias salvajes. Sigamos estudiando los versículos 4 y 5. Edom dice: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Pero así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré. Los llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Si los edomitas hubiesen resuelto restaurar su morada en contra del propósito divino, el Señor se había interpuesto para impedir que lo hicieran. Se presenta como Jehová de los ejércitos. Este es uno de los títulos más majestuosos de Dios. Este título destaca el hecho de que Dios tiene a su disposición innumerables fuerzas y poderes del cielo. El Dios de Israel dispone de innumerables ejércitos de fuerzas espirituales y materiales. Él es el Señor de los ejércitos del cielo, es omnipotente. Entonces dice a los de Judá: ustedes lo verán. Cuando el pueblo comprendiera la realidad del amor de Dios, sus quejas y murmuraciones se transformarían en alabanza de gratitud por la bondad divina, y entonces la alabanza del Señor llegará a todo el mundo. La segunda sección de este capítulo 1 de Malaquías son los versículos 6 al 10 y es la reprensión a los sacerdotes. Versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Era natural que los hijos dieran respeto y honra a sus padres. El quinto mandamiento pide honrar a padre y madre. El primer deber con el prójimo es el respeto a la autoridad legítima de los padres, y esto es la base de la obediencia. Ahora, un siervo debe respetar a su señor, a su amo se le debe obediencia. Como creador de ellos, aquel que especialmente los había elegido, guardado y protegido, Dios era el padre de su pueblo, por lo tanto tenía el derecho a recibir su reverencia y respeto. Pero ellos no respetan, no obedecen al Señor ni como padre ni como amo. Este reproche divino va contra los sacerdotes que representan la religión ante el pueblo y deberían ser ejemplo como maestro de obediencia y santificación. Pero ellos no aceptaron tal represión y nuevamente le reclaman al Señor. ¿En qué? Estos sacerdotes son insensibles a su condición espiritual. Los sacerdotes no declaran su culpabilidad. En vez de corresponder al amor divino, despreciaban a Dios. Ahora el Señor le muestra en qué ellos estaban menospreciando el servicio a Dios. Versículos 7 y 8. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y todavía decís: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio. ¿Acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿acaso no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso le será grato o te acogerá benévolo? Dice Jehová de los ejércitos. Lo que el texto nos dice es que ellos ofrecían pan inmundo. Esto se refiere a sacrificios de animales. Los sacerdotes ofrecían sacrificios que tenían impurezas o manchas ceremoniales.
Sin embargo, ellos dicen, ¿en qué? Mostrando que espiritualmente estaban ciegos. No veían que ofrecer sacrificios impuros eran deshonrar a Dios. Entonces el Señor les muestra que la mesa, que es el altar de sacrificios, estaba manifestando desprecio por el altar del Señor. El ofrecer animales ciegos, cojos, es violar las ordenanzas divinas. Vayamos a Deuteronomio capítulo 15, versículo 21, donde dice, pero si tiene algún defecto, si es ciego o cojo o tiene cualquier otra falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Dios había especificado que los animales debían ser lo mejor que tuvieran. Levítico capítulo 22, versículos 19 y 20. Para que sea aceptado debería ofrecer un macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre de las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, pues no os será aceptado. El Señor nos lleva a reflexionar que si ofrecieran a un príncipe un animal con defectos, no será aceptado por el hombre. Al rey se le ofrece lo mejor. Entonces, ¿cuánto más al Dios del cielo se le debe ofrecer lo mejor? El propósito de Dios es que el hombre le dé lo mejor al Señor. Reservar lo mejor para otra finalidad es una evidencia de que Dios no predomina en la vida. Lo que ellos hacían era ofrecer a Dios lo peor del rebaño, lo enfermo, lo cojo, lo ciego. De esta manera se quedaban con lo mejor del ganado para ellos. Esto era menospreciar al Dios del cielo, ofrecerle a Dios algo menos que el primer lugar. En realidad es no darle lugar alguno. Sigamos estudiando Malaquías capítulo 1, el verso 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí Malaquías ruega insistentemente que los sacerdotes se arrepientan, que cambien su conducta para que el Señor los pueda perdonar. Pero ¿cómo podrían esperar que Dios extendiera su gracia mientras ellos lo insultaban con sacrificios inaceptables? Los está llamando a corregir su servicio a Dios, que vuelvan a darle honra al Eterno. Versículo 10. ¿Qué hay entre vosotros que de balde cierre las puertas o alumbre mi altar? Yo no me complazco en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. El profeta reprocha a los que servían en el templo con espíritu mercenario, los que no efectuaban su obra para Dios fiel y eficazmente, aunque eran remunerados aún por el servicio más pequeño. Aún las ofrendas de cereal, que naturalmente no estaban contaminadas, pues no eran aceptables para Dios debido al espíritu erróneo con que eran ofrecidas. Dios expresa el deseo que se cierren las puertas del templo para impedir la presentación inútil e hipócrita de sacrificios. Es preferible interrumpir todos los sacrificios a presentar ofrendas fingidas. Este es un problema que afecta aún a los cristianos de hoy, que ofrecen al Señor un servicio frío, sin verdadero sacrificio del yo. Vivimos en una época donde la satisfacción personal es la búsqueda desenfrenada de muchos cristianos. Dios espera que venzamos el egoísmo y le rindamos un servicio sincero. El amor al yo no debe existir en la vida del cristiano, y el servicio al Señor debe brotar de un corazón agradecido que se manifiesta en compartir en otros el mensaje de salvación. Elena de White nos llama a la reflexión al escribir: ¿apreciáis tan profundamente el sacrificio hecho en el Calvario que estáis dispuestos a subordinar todo interés a la obra de salvar almas? El mismo intenso anhelo de salvar a los pecadores que señaló la vida del Salvador se nota en la de su verdadero discípulo. El cristiano no desea vivir para sí, se deleita en consagrar al servicio del Maestro todo lo que posee y es. Le impulsa el deseo inefable de ganar almas para Cristo. Los que no tienen este anhelo deberían preocuparse por su propia salvación. Oren por el espíritu de servicio. Joya de los Testimonios, tomos 3, página 343.
La última sección de este capítulo 1 de Malaquías son los versículos 11 al 14, el sacrificio de la nueva ley. Leamos los versículos 11 y 12. Porque de donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Pero vosotros lo profanáis cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. En contraposición a los sacrificios mezquinos ofrecidos en el templo de Jerusalén, el profeta anuncia un nuevo sacrificio y una oblación pura. Era el propósito de Dios que su culto verdadero se esparciera por toda la tierra. El nombre del Señor será reconocido en todas las naciones, y eso será una realidad porque Él es Jehová de los ejércitos. Pero lamentablemente el pueblo de Israel estaba menospreciando el servicio que se ofrece al Señor. Elena de White hace el siguiente comentario. Las palabras proféticas de Malaquías se han estado cumpliendo en la proclamación de la verdad del Señor a los gentiles. Dios, en su infinita sabiduría, eligió a Israel como depositario de inapreciables tesoros de verdad para todas las naciones. Dio su ley a los israelitas como la norma del carácter que debía desarrollar ante el mundo, ante los ángeles y ante los mundos que no cayeron. Debían revelar al mundo las leyes del gobierno del cielo. Por precepto y ejemplo, debía dar un testimonio decidido de la verdad. La gloria de Dios, su majestad y poder debían ser revelados en toda su grandeza. Debían ser un reino de sacerdotes y príncipes. Dios le dio todo lo necesario para ser la mayor nación de la tierra. Por su deslealtad, el pueblo elegido de Dios desarrolló un carácter exactamente opuesto al carácter que el Señor deseaba que desarrollara. Los israelitas colocaron sus propias modalidades y características sobre la verdad, olvidaron a Dios y perdieron de vista su excelso privilegio como representantes de Él. Esto se encuentra en The Southern Review, 10 de enero de 1905. Sigamos con el versículo 13. Además habéis dicho, ¿qué fastidio es esto? Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Trajisteis lo robado, cojo o enfermo, y me lo presentasteis como ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestras manos? Dice Jehová. A pesar de la preocupación de Dios y de su deseo de despertar a los sacerdotes y al pueblo para que vean la locura de su servicio a medias, ellos contestaron con una respuesta que nos asusta por su falta de percepción. ¿Qué fastidio es esto? Alusión al hastío desdeñoso con que los sacerdotes realizaban los servicios del templo. Ellos despreciaban el servicio a Dios y el altar de los sacrificios, y le ofrecían al Señor lo cojo, lo ciego, y el Señor no lo acepta. O le damos lo mejor al Señor, lo primero de nuestra vida, o el Señor no acepta menos que eso. Y finalizamos este capítulo 1 de Malaquías con el versículo 14. Maldito el que engaña, el que tiene machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. El castigo divino descenderá sobre aquel que teniendo machos en su rebaño, sanos, entonces le ofrezca al Señor lo dañado, es decir, le ofrece al Señor lo peor del rebaño. Es una maldición sobre aquel que solo desea salir del paso ofreciendo al Señor sacrificios sin verdadera contrición. Debemos considerar al Señor con reverencia y temor. Apreciado amigo y hermano, Dios espera que vengamos a Él y le sirvamos de corazón. Un servicio a medias no es válido para el Señor. Darle al Señor lo que nos sobra de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestros recursos, es menospreciar al Dios del cielo. Y es algo que no agrada al Señor. Dios debe ser lo primero y lo más importante. Y espera de nosotros un servicio leal y fiel, darle a Él lo mejor de nuestra vida. Eso sí es un sacrificio agradable a nuestro Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde.
y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.